Precisamente nos alistamos para abordar todos estos temas. Se logra el 100% de las acciones o la compra de estas acciones del Metro de Panamá y está la expectativa de los panameños de que mejore el sistema de transporte, la recién implementación del salario mínimo y algunas denuncias de despidos masivos en empresas que han tenido que hacer ajustes para afrontar este nuevo reto y, por supuesto, el conflicto intersindical entre el Suntrax y diferentes sindicatos en Minera Panamá. Está con nosotros, tal y como anunciamos, Zulfi Santa María. Ella es viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Bienvenida a Next Noticias. Comenzamos por el tema que interesa a muchos panameños, esta noticia de la compra al 100% de las acciones del Metro de Panamá. ¿Cómo logran esto y qué se ha hablado en cuanto a la indemnización que reciben estos operadores? Buenos días, Lupe, buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, nosotros el 29 de enero, es decir, este viernes, se pudo concretar o se pudo finalizar ya al 100% la compra y venta de las acciones, del 100% de las acciones de transporte masivos de Panamá, mejor conocidas como MIBUS. Nosotros, haciéndole honor a nuestra palabra, recordamos que a partir de ese momento comienza a correr un término de 30 días calendarios para lo que es el pago de la indemnización. O no digamos pago de la indemnización, la liquidación de los trabajadores. Porque precisamente una de las solicitudes que ellos mismos hicieron en agosto del 2014, cuando se dio, digamos, los primeros cierres, fue precisamente que ellos querían terminar, o sea, borrón y cuenta nueva. Eso fue una de las solicitudes de los mismos trabajadores y eso fue lo que nosotros acordamos y habíamos acordado desde agosto del 2014 que esta transacción, el laboral, se iba a hacer 30 días después de cerrada la transacción comercial. Ya cerrada la transacción comercial, que fue el viernes pasado, entonces ya procedemos con los pagos. ¿Debe concretarse el pago entonces en qué fecha? Nosotros, recordemos que son aproximadamente 4.000 trabajadores. No es un número pequeño, ¿verdad? Es un número bastante considerable. Es una empresa que tiene bastantes trabajadores. Por tanto, se van a hacer en etapas, ¿verdad? Se van a hacer en pequeños grupos, por patio, por todo esto. Y esto, los mismos pagos como tal se va a hacer del 22 al 29 de febrero. O sea, nosotros estamos tratando de hacer todo dentro de esos 30 días que establece el acuerdo que suscribimos con los trabajadores en agosto del 2014. En estos días, digamos, el 11, 12 y 13, vamos a estar haciendo como un repliegue de todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, de gran parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, para más que todo explicar, ¿verdad? Hay muchas personas cuando tú le presentas su liquidación quedan con muchas dudas. Entonces, no hay problemas en tener dudas. ¿Es una liquidación normal? Es una liquidación normal. Es una liquidación normal en cualquier empresa donde tú terminas una relación laboral. Hay tres formas de terminar la relación laboral, las tres formas regulares, que son renuncia, despido o mutuo acuerdo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión se está haciendo un mutuo acuerdo con los trabajadores en donde se les está respetando todos sus derechos laborales y de común acuerdo posterior inmediatamente a esa liquidación se va a hacer las recontrataciones de los Pero ahora bien, hay algunas voces disidentes a este mutuo acuerdo al que ustedes se refieren, miembros de un antiguo sindicato como por ejemplo Guadamuz, Lenin, se oponen a este acuerdo que se ha logrado y no se sienten conformes. Bueno, ese acuerdo ellos lo firmaron. Ellos fueron los que lo firmaron en agosto del 2014. Pero ¿y ahora por qué entonces salen estas voces de que no? ¿Qué le puedo decir? Sería bueno preguntárselo a ellos, ¿no? Porque fue un documento que precisamente firma el señor Guadamuz como representante de los trabajadores con el presidente de la República en agosto del 2014. Que quiera cambiar lo que él mismo acordó en representación de los trabajadores es una buena pregunta para hacerle. Una vez se da este proceso de liquidación, pues a través del ministerio y todo lo demás, ¿está en obligación la nueva empresa en contratarlos a ellos? Porque hay algunas quejas, por ejemplo, de los pasajeros que a diario están en el Metro de Panamá, de que el personal no está identificado, de que no son los mejores tratos. ¿Existe esa obligación de contratarlos? Mire, nosotros vivimos en un país con poco más de 3 millones y tanto de habitantes,
quizás lleguemos a los 4, todavía no tenemos a ciencia cierta cuál es la cifra de nuestro país. Pero lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos una población económicamente activa de 1 punto tanto millones de dólares. No llegamos ni siquiera a los 2 millones de panameños en la población económicamente activa alrededor de todo el país. De allí conseguir varios miles de conductores no es una tarea fácil. Entonces, lo que se le ha pedido a los conductores precisamente es que continuemos la relación laboral. Los conductores necesitan su trabajo y la empresa necesita a los conductores. Estamos hablando de una empresa que es la nueva operadora o la nueva administradora. Recordemos que la dueña de las acciones es el Estado de Panamá, más que todo el Metro de Panamá. Pero esta nueva administradora es una empresa de mucha experiencia, de muchísima experiencia. ¿Va a mejorar el sistema de transporte con tiene más de 117.000 trabajadores, está en varios países de Latinoamérica, está en muchos estados de Estados Unidos. Se estuvo haciendo una investigación muy detallada, porque recordemos que esto le tocó pues a otro equipo, más que todo especializado en esa área. Nosotros veíamos la parte laboral. Lo que nos informa es que es una empresa con mucha experiencia, con muy buenos resultados. La población en los lugares en donde se encuentra esta empresa están muy contentas, están muy satisfechas con el servicio, o al menos no hay quejas, que es lo positivo. Te das cuenta cuando un servicio es malo, cuando hay muchas quejas, pero ya cuando no hay, este número de quejas disminuye. Entonces estamos hablando de un buen servicio. Eso es lo que nosotros buscamos, precisamente que el panameño que utiliza el transporte todos los días para ir a sus trabajos, todos los días para ir a hacer sus mandados, para ir a hacer cualquier diligencia que tenga que hacer, pueda utilizar el transporte y gozar de un transporte digno, de un transporte que le pueda llevar a tiempo, un transporte que sea constante. Y esa definitivamente es la expectativa en general. Pero ahora bien, para mayor entendimiento, ¿toda empresa que venda acciones está obligada a liquidar a su personal o es un caso único con este Mi Bus? ¿Qué es lo que pasa allí? Recordemos una cosa. Como yo le decía hace un momentito, hay varias formas de terminar una relación laboral. Una de las formas de terminar la relación laboral es precisamente un mutuo acuerdo. Un mutuo acuerdo, todo es negociable. Lo único que no es negociable es el pago de las prestaciones laborales. Decimos tercer mes proporcional, vacaciones proporcionales, salarios y prima de antigüedad. Eso es lo único que no es negociable. Todo lo demás es negociable, se puede quitar o se puede poner. Entonces, si una empresa va a vender sus acciones, si una empresa va a cerrar y otra empresa va a asumir esa responsabilidad, la empresa por fuerza tiene que liquidar. ¿Y esto es a nivel general? A nivel general. O puede hacer una negociación con los mismos trabajadores y decir, miren, el que quiere mantener su continuidad la puede mantener. La continuidad laboral. Lo cierto es, Guadalupe, y es bueno que todos lo sepan, cuando un trabajador es posible que mantenga su continuidad laboral, pero en el momento que se hace el corte, en el momento que puede ser 1 año después, 2 años después, 20 años después, igual se tiene que pagar desde el principio. ¿Me explico? Es decir, nosotros no estamos dando adicional, nosotros estamos pagando absolutamente todo, nada más que en un tiempo antes, si lo quisiéramos ver así. Entonces, la empresa, los trabajadores solicitaron eso, a lo cual no era descabellado, porque eso le daría la oportunidad a las dos partes, tanto trabajadores como empleador, terminar borrón y cuenta nueva, terminar una relación laboral para iniciar una nueva relación laboral. ¿Se les establece nuevamente un contrato a partir de esta compra? Por supuesto, inicia un nuevo contrato de trabajo. Es decir, hay una ruptura de la relación laboral mediante un mutuo acuerdo que establecen las condiciones de los pagos y todo eso, que se va a hacer, por supuesto, el pago inmediatamente. Y de allí, en ese mismo acto, se firma un nuevo contrato, porque debe existir un contrato por escrito. Se va a firmar un nuevo contrato y ese nuevo contrato es el que va a comenzar a regir con
con la misma empresa, pero en la nueva administración. Poniendo la casa en orden, definitivamente Correcto. la expectativa en general de los panameños es que mejore el sistema de transporte que nos toca a todos. Ahora bien, queremos aprovechar su presencia esta mañana para consultarle sobre este caso que se da o este conflicto intersindical entre el Suntrax y diferentes sindicatos que están presentes en Minera Panamá. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Ustedes en qué parte mediaron? ¿Hubo una situación estresante, conflictos en horas de la madrugada? Y lo que el Suntrax alega es que no se les permite la entrada a Minera Panamá. ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros como Ministerio de Trabajo no podemos interferir en conflictos intersindicales, porque eso es algo que prácticamente sale de nuestras manos. Recordemos que el Ministerio de Trabajo regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Esto no es una relación entre un conflicto entre trabajadores y empleadores, es un conflicto como hemos intersindical. Nosotros como Ministerio de Trabajo somos muy respetuosos de la libertad sindical y siempre le decimos a la empresa, señores empresarios, señores empresas, por favor, respeten la actividad sindical. Porque el sindicalismo, y lo he dicho en muchas intervenciones, es lo único que hace, que crea un verdadero balance entre trabajadores y empleadores. Ahora bien, le puedo adelantar algo de información que nosotros tenemos, que realmente no hemos ido, no nos podemos, como le dije, meter como tal entre esos conflictos porque ellos lo tienen que arreglar. Son los trabajadores que tienen que buscar su solución. Hemos escuchado quejas por parte del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y muchos se preguntarán, ¿y por qué el Suntrax está en una minería? Por una sencilla razón, porque la minería en estos momentos también no está ejerciendo digamos, la sustracción de minerales como tal. En estos momentos la minería está en construcción. Así es. Entonces, como está en construcción, por supuesto, está utilizando muchos trabajadores de la construcción. Como está utilizando muchos trabajadores de la construcción, por supuesto, el Suntrax ha ido a visitar. Es cierto, ha ido a visitar muchísimas veces el proyecto minero. Muchas veces ha ido solo, muchas veces ha ido en compañía de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Así que eso, que nunca han entrado al proyecto, no es Pero cierto. ahora, ellos también decían que incluso a ustedes como Ministerio de Trabajo tampoco se les permitía ir a inspeccionar qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros le hemos hecho a Minera Panamá más de 20 inspecciones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer las inspecciones si no entramos al proyecto? ¿Lo explico? Lo cual es bastante curioso. Cuando una persona o un grupo está molesto con otro grupo de personas, tiende muchas veces a decir cosas que no obedecen a la realidad del momento por la emoción, por la ira, por la molestia. Es falso entonces esto que dice Suntrax. Nosotros el Ministerio de Trabajo le repito, le ha hecho más de 20 inspecciones a Minera Panamá. Por supuesto que hemos entrado a la misma minera, por supuesto que hemos conversado con los trabajadores, las veces que se ha encontrado algunas irregularidades se procede, como establece el Código de Trabajo, a las multas respectivas. Le exigimos a las empresas que están construyendo el pago del fondo de seguridad, le solicitamos a los extranjeros que están allí el permiso de trabajo, se tramitan los permisos de trabajo. ¿Cuántos extranjeros hay en Minera Panamá? Mire, curiosamente, cuando nosotros tomamos la administración del Ministerio de Trabajo, subimos a la mina porque nunca se le había hecho una inspección a la minería de Panamá, o al menos no había registros. Eso es lo que puedo decir. No puedo decir que nunca se le hizo, pero lo que sí puedo decir con conocimiento de causa es que no existía registros de inspecciones previas a Minera Panamá. Cuando nosotros fuimos encontramos más de 200 extranjeros sin documentos. Procedimos a sancionar a la empresa. También. Claro, en este caso eran personas de nacionalidad filipina. Procedimos a separarlos de los trabajos, procedimos a tramitar la sanción de la empresa. Y, por supuesto, las empresas, no solamente existe una sola empresa, recordemos que existen varias empresas de construcción, procedieron entonces a el trámite del debido permiso de trabajo, la visa de migración y el permiso de trabajo, o como diría mejor, el permiso migratorio, que es el que permite la estancia legal en la República de Panamá, y el permiso de trabajo, que es el que permite trabajar en la República de Panamá. Son dos tipos de permisos, dos instituciones diferentes con diferentes fines.
Ahora, yo debo insistirle porque las acusaciones que hace Suntrax son delicadas. Dígase que hay de un total de 4.000, por lo menos unos 1.000 colaboradores que son extranjeros y que se les retira incluso por parte de la empresa el pasaporte para obligarlos de alguna manera a trabajar allí. Ellos hablan de irregularidades en el pago de las horas extras, que incluso, como le comentaba a ustedes mismos, no han podido inspeccionar porque no se les permite, y que los sindicatos que están, según ellos, pues la insistencia es que son amarillos y que responden a los intereses de la empresa. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, nosotros siempre escuchamos esa clase de argumentos por parte del grupo del Sindicato Único de Trabajadores, que cuando hay converge otros sindicatos, mira, en Panamá hay libertad sindical. Nosotros no le podemos decir a otros sindicatos, tú no puedes existir porque el único sindicato que existe es uno o el otro, ¿me explico? Sin embargo, pues eso siempre lo hemos escuchado, yo creo que lo hemos escuchado todos los panameños y panameñas, incluso desde antes de ocupar el cargo que ocupamos en estos momentos. Hemos escuchado cuando convergen en una misma empresa otros sindicatos, el Suntra dice que los demás son amarillos. Ahora, ¿cuál podría ser? Entonces, no podríamos tampoco, yo creo que es irresponsable alegar que cuando yo tengo competencia, sencillamente los otros son los malos y yo siempre soy el bueno. Creo que es un poquito delicado hacer esas alegaciones. Ahora bien, lo que sí le puedo decir a Lupita y le puedo decir a todos nuestros amigos televidentes, nosotros en el Ministerio de Trabajo vamos frecuentemente a Minera Panamá. Frecuentemente a Minera Panamá, hemos hecho inspecciones, prácticamente las estamos haciendo semanalmente. Hacemos inspecciones incluso sorpresas, porque no son inspecciones tampoco avisadas, son inspecciones sorpresas. Y precisamente para tratar de verificar si existe o no unas irregularidades. Nosotros, todas las denuncias, las denuncias que recibimos, le hacemos caso. Nosotros atendemos a cada denuncia. Muchos dirán, no, pero es que yo he hecho una denuncia. Miren, tratamos en la medida de lo posible, con la poca cantidad de personal que se tiene en el Ministerio de Trabajo, de cubrir todo el país. Y nosotros, Minera Panamá, por ser un proyecto tan grande, nosotros le prestamos mucha atención a ese proyecto y estamos haciendo inspecciones frecuentemente, muy frecuentemente, precisamente para eliminar cualquier riesgo. Y si hay alguna irregularidad, mire, al Ministerio de Trabajo no le tiembla la mano para poner sanciones, porque es que en la República de Panamá, la empresa que esté en la República de Panamá tiene que cumplir las leyes panameñas. ¿Me explico? Entonces, nuestra labor en este caso es hacer cumplir las leyes panameñas. Brevemente, y antes de que se nos vaya, pues el tiempo en televisión es limitado, se implementa el salario mínimo, es un gran acuerdo, sin embargo, ya hay denuncias de que algunas empresas, para poder hacerle frente a este nuevo reto, han tenido que reducir la planilla, han tenido que, pues, definitivamente realizar despidos. ¿Ustedes han tenido denuncias? ¿Ya han atendido esto? Mire, nosotros, lo curioso es, el salario mínimo ha sido muy conservador, el aumento del salario mínimo en esta ocasión ha sido muy conservador. Y quiero recalcar que este aumento, por primera vez en muchísimo tiempo, en más de 8 años, y antes de eso, en más de 10 años, se llegó a un consenso entre trabajadores y empleadores y fue bastante conservador, fue un aumento de un 8% para la gran empresa y un 5% para la pequeña empresa. Estamos hablando de aumentos bastante conservadores. Nosotros no hemos recibido denuncias de despidos masivos. Hay algunas empresas que han tenido algún tipo de problemas con sus trabajadores, pero no obedece como tal al salario mínimo. Y mira, te pongo un ejemplo. Había una empresa... 10 minutos. Una empresa en donde había dicho que iba a incrementar su tarifa en virtud del salario mínimo. Cuando nosotros como Ministerio del Trabajo le dijimos, bueno, vamos a hacerte una inspección para verificar cuántas personas de tu planilla están en salario mínimo y a cuánto asciende este aumento. La empresa dice que no, bueno, mejor no voy a incrementar nada, porque las personas utilizan eso, y es importante decirlo, muchas veces como una excusa creíble o posiblemente creíble para hacer un aumento. Sin embargo, cuando se hace un verdadero análisis de cuánto realmente se te aumentó tu planilla, la gente se queda, bueno, no es que no aumentó tanto. Entonces hay que tener un poquito cuidado con eso.